Se abre la sesión. Excelencia, aquí tiene el informe de la tesorería. Espero que esté claro. ¿Claro? Hasta un crío de 4 años podría comprenderlo. Búsqueme un crío de 4 años. A mí me parece chino. ¿Chino? ¿Qué chino? Así funciona esto. Hola, hola, hola. ¿Qué tal? ¿Eres de los que creen que la pluma es más fuerte que la espada? ¿Que puede ser más útil para ganar una guerra que las armas? Ya sabes de qué vamos hoy, ¿no? Cuando Antonio Machado le escribió a Lister: si mi pluma valiera tu pistola, ¿pensó alguna vez que podría ser así? ¿Que con ella, con la pluma, se podría cambiar el curso de una guerra? La incursión rusa en Ucrania está siendo más complicada de lo que en principio parecía desde el punto de vista militar, pero no solo desde esa perspectiva. Hay un arma que Occidente está utilizando, y muy bien: la economía, que puede ser mucho más eficaz que cualquier estrategia de ataque o respuesta. La pluma que firma las sanciones puede detener las pistolas y los tanques de Putin. ¿Cómo? ¿Hasta dónde? ¿Con qué efectos para Rusia? Y para nosotros, porque gratis, desde luego, no nos va a salir. ¿Puede Rusia aguantar la presión? Ana Comellas, ¿qué tal, Ana? Hola, Juanra Lucas. Pues muy bien, atenta, como tú, como todo el mundo, aguantando la respiración y viendo lo que está pasando en Ucrania, que tiene mucho que ver con lo que en este podcast tratamos, que es entender la economía desde todos los puntos de vista. Cómo nos afecta y, más que nunca, cómo puede afectar a toda nuestra realidad. Claro, porque esta guerra en Europa es quizá, y creo que sin el quizá, la más cercana que hemos vivido en las últimas generaciones de españoles. Y va a tener consecuencias para todo el mundo y también para nosotros. De entrada hay una reflexión que tenemos que hacer todos, y es que en apenas un año estamos viviendo 2 crisis económicas globales que tienen mucho que ver con la forma en la que, sobre todo los europeos, hemos organizado la producción y el suministro de recursos. Ya con la pandemia y la crisis de materias primas que la ha seguido, empezamos a cuestionarnos nuestra forma de producir, que es tan dependiente de China, del transporte, de materiales que empiezan a ser escasos y los países compiten por ellos. Ahora la invasión de Ucrania pone de manifiesto una nueva dependencia que ya conocíamos pero no nos parecía peligrosa: la energética. Con la transición que aún no está completa, el petróleo y el gas siguen siendo los que dan energía a nuestras industrias, nuestros motores, nuestras casas. La globalización ha permitido un gran desarrollo tecnológico y ha permitido el crecimiento de las economías orientales y occidentales, pero necesita un clima de confianza que ahora mismo no tenemos. Y la invasión de Putin ha puesto en jaque no solo la política europea, sino a toda su economía, porque ya sabemos que el 40% del gas que consume Europa proviene justamente de Rusia. Y esta vez, Juanra, España es uno de los países menos afectados. De hecho, podríamos ser una potencia gasística europea en los próximos años. Pero si no producimos. No, Juanra, pero transformamos. Te voy a dejar un ratito con las ganas de saber. Voy a crear hype, como diría si tuviese algún añito ¿Hype? Menos. Hype, unas expectativas ahí que Ah, luego tengo hype. que cubrir. Oh, qué mayor estoy, hype. Si te No he oído parece, jamás. vamos a poner Sí. un poco de contexto a la invasión, las Vamos. sanciones y las consecuencias, porque bueno, el escenario cambia con mucha rapidez. Vale, vamos allá. Me dejas intrigado con lo de España y el gas, pero empecemos por la situación presente. A una semana del comienzo de la guerra, hay una acción conjunta de la Unión Europea y Estados Unidos para ahogar económicamente a Rusia, y parece que lo están consiguiendo. En menos de una semana, Juanra, la Unión Europea y Estados Unidos han anunciado y puesto en marcha 4 paquetes de sanciones económicas contra Rusia. Las primeras eran más cautelosas y bloqueaban al círculo político, militar y empresarial más cercano a Putin. Les prohibían la entrada a los 27 de la Unión Europea y acceder a sus bienes en estos países. Tampoco se permitía acceder a los mercados de capital a 3 grandes bancos rusos, ni al gobierno. Europa iba con cuidado porque no quería dispararse en el pie y quedarse sin ese suministro energético que proporciona Rusia. Y en solo 4 días, quizá gracias a la resistencia del pueblo ucraniano que nos admira tanto y a la condena unánime de la opinión pública europea, las sanciones y el bloqueo económico se han aplicado prácticamente a toda la banca rusa y al propio Banco Central. Hasta tal punto, Juanra, lo iremos viendo, que ahora mismo el Banco Central de Rusia no puede controlar ni su propia divisa y se ve acosado por la inflación dentro de sus fronteras y por la depreciación del rublo fuera de ellas. Vale, pues vamos a ir desgranando las sanciones para ver cómo funcionan y los efectos que han tenido o que están teniendo o pueden tener para Rusia y para nosotros, porque me temo que sancionar económicamente a un país con el que tienes relaciones comerciales públicas y privadas y que te surte de gas y petróleo, pues va a implicar renuncias y costes en ambas partes, al sancionado pero también al sancionador.
Efectivamente, vamos a verlo, Juanra. Si te parece, vamos cronológicamente, casi día a día. Como ha habido tantas sanciones, vamos a ver cada paquete. Nos vamos a ir al 23 de febrero, 2 días después de que Putin reconociese Donetsk y Lugansk como repúblicas independientes de Ucrania y enviase tropas para protegerlas. La Unión Europea anunció ahí sus primeras sanciones a este círculo que hablábamos que rodea a Putin, en represalia por avalar la decisión del presidente ruso. Entonces, el ministro de Defensa, los comandantes en jefe de todas las Fuerzas Armadas, el jefe de gabinete de Putin y todos los diputados de la Duma, el Parlamento ruso, ya no pueden entrar en ninguno de los 27 Estados miembros de la Unión Europea ni movilizar los bienes que tengan en Europa. Todas las inversiones que esas personas puedan tener en Europa quedan congeladas. No pueden comprar ni vender activos físicos como una vivienda o un yate, ni financieros como una inversión en una empresa. Más que un efecto en la economía rusa, yo creo que lo que se busca es que todos estos miembros preeminentes del gobierno ruso estén incómodos, ¿no? Y presionen a Putin un poco para que cambie de idea. Bien, en este primer paquete, que se producía antes de la invasión, vamos a recordar, el 23, en la víspera, no se calculaba que fuera a producirse como se produjo, pero sí había habido una acción sobre las repúblicas independientes de Donetsk y ¿cómo era el otro? Lugansk, vale. Bueno, se sancionaba también a 3 grandes bancos rusos muy cercanos al gobierno que financian la defensa, el desarrollo y a los altos cargos que ya, como nos decías, no podrán hacer operaciones en Europa. También se prohibió al Estado y al gobierno rusos acceder a los mercados europeos de capital. Y aquí tenemos que hacer una parte para que me cuentes qué es el mercado de capitales. Sin desviarnos mucho, pero vamos a contarlo. Me alegra que lo hagamos, porque el mercado de capitales va a ser un elemento fundamental en las sanciones, para ambas partes, como veremos, y tenemos que entenderlo bien. El mercado de capitales es aquel en el que se encuentran, por una parte, empresas que necesitan capital, recursos económicos, y por otra parte, inversores, personas o empresas que tienen ese capital y quieren hacer algo con él y rentabilizarlo. ¿Cómo puede una gran empresa conseguir fondos para un nuevo proyecto, por ejemplo? Podría pedir prestado dinero al banco, como hacemos nosotros, ¿no? Pero en vez de ir al banco, lo que va a hacer, porque le sale más rentable y le sale más barato, es emitir deuda, lo que conocemos como bonos. Si esa empresa necesita 5 millones de euros, puede emitir 5.000 bonos de 1.000 euros y ofrecer a los que lo compren estos bonos una rentabilidad del 5% anual a 10 años. Si yo soy un inversor y compro ese bono, hoy prestaré a la empresa 1.000 euros, cada año me pagará 50 de intereses y dentro de 10 años lo que hará será devolverme los 1.000 euros. Esto es lo que se llama renta fija y es un activo financiero para el comprador, que en realidad es un acreedor de la empresa te debe dinero, y es una deuda para el emisor. Sí, vimos en el episodio de los tipos de interés cómo funciona la deuda y supongo que la renta variable será también parte de los mercados de capital. Exactamente, Juanra. Pero el concepto es muy diferente. Esta misma empresa también puede conseguir los 5 millones de euros ampliando su capital, consiguiendo más socios para la empresa, y lo hace emitiendo nuevas acciones y sacándolas a bolsa. Si ahora invierto mis 1.000 euros, no seré acreedor de la empresa, sino propietario de la empresa, de una parte pequeñita, ¿no? Bueno, depende de lo grande que sea. Y como propietario, no recibiré unos intereses pactados previamente en un contrato, sino que participaré de los beneficios de la empresa. Esos beneficios se repartirán en forma de dividendos y su importe será variable, según vaya la empresa cada año. Y aquí tenemos la famosa renta variable. Tanto la renta fija como la renta variable se pueden comprar y vender libremente en los mercados de capital. No necesito que una empresa amplíe capital o saque bonos para yo comprar estos activos financieros. Basta con que una de las personas, de los propietarios o los acreedores de esos activos financieros, pues quiera vender y yo pueda comprar. Y ahí tendría una segunda rentabilidad, porque si la empresa va muy bien y sube mucho el precio, pues aparte de los dividendos que haya podido ganar con ella, pues voy a ganar la diferencia del precio de venta menos el precio de compra. Me hablas de algo así como un mercado de segunda mano. Sí, de segunda mano, con la ventaja de que aquí los activos financieros, por muchas manos o por muchas cuentas que pase, pues el activo financiero no se estropea ni se desgasta, porque el valor depende de otras cosas. En el caso, por ejemplo, de las acciones, pues de la gestión que haga la empresa, la evolución de la economía, las expectativas de lo que va a ocurrir, y esto es muy importante en el entorno que estamos ahora. Y bueno, para completar el mercado de renta fija y renta variable, en los mercados de capital también se negocian productos derivados, que vienen a ser, como una apuesta
o una expectativa sobre lo que puede ocurrir con las acciones, los bonos, los tipos de interés, las divisas o incluso las materias primas. El mercado de derivados es bastante más complicado, pero bueno, ahí lo dejo apuntado. Vale, lo tengo claro. Invertir es ser accionista, renta variable porque no sé la rentabilidad que voy a obtener, financiar es ser bonista, renta fija porque estoy prestando. Vale, cerramos paréntesis y volvemos a las sanciones. Sabido todo esto, ¿qué efecto esperaba la Unión Europea que tuviese prohibir el acceso al mercado de capitales al Estado y gobierno rusos? Pues mira, igual que las empresas pueden emitir deuda, bonos, para conseguir financiarse, los estados también pueden hacerlo. Aquí en España tenemos las famosas letras del Tesoro y las obligaciones del Estado, que antes se hacía mucha publicidad. Y esos bonos no solo los compran inversores particulares, sino también otros gobiernos. Sabemos que el gobierno alemán tiene mucha deuda española. También los bancos centrales compran deuda nacional de diferentes países como parte de su cartera. Igual hacen los fondos de inversión, los fondos de pensiones, los seguros, la banca. Al final son inversiones que dan una rentabilidad y según los emita una empresa o un estado, pues tienen mayor o menor riesgo y unos mayores o menores intereses. Todos estos activos, tanto las acciones en empresas como los bonos de empresas o estados, porque los estados no tienen accionistas, se custodian, se guardan en el país que los emite y están denominados en la moneda de ese país. Antes te daban un papelito, antes te hablo de hace muchísimos años, te daban un papelito con tu acción o tu bono y de hecho cuando cobrabas cupón los intereses te quitaban una parte de ese papelito tipo bonobús. Y ahora ya son solamente pues, anotaciones contables electrónicas, pero igualmente están registradas en un emisor. ¿Y en España cuál es? El nuestro se llama Iberclear y no es solo donde están depositados los valores, sino también donde se negocian y se liquidan. Es un mercado, al final se hace el intercambio del valor por el dinero. Cuando impedimos el acceso a los mercados de capital europeo, toda la deuda que pueda tener el gobierno ruso de empresas o países no puede venderla, por ejemplo, y tampoco puede conseguir euros a cambio, que ya veremos que van a ser muy importantes. Piensa que el Estado ruso tampoco puede vender sus emisiones de deuda en esos mercados, que sería deuda rusa emitida en euros. Así que no va a recibir tampoco capital de inversores europeos. Claro, entiendo que al impedir operar a los 3 bancos rusos en Europa, ni ellos ni sus clientes pueden tampoco comprar o vender acciones o deuda de empresas europeas. Exactamente, Juanra, pero como ves, el alcance de esta última sanción no es muy relevante, porque podrían hacerlo, yo que sé, a través de otros bancos no sancionados. Son piedras en el zapato de Putin, pero ya vimos que esas piedras no le impiden seguir avanzando hacia Kiev. Vale, esto es la Unión Europea. ¿Y Estados Unidos? Estados Unidos tiene como de costumbre la ventaja de tener el Atlántico por un lado, el Pacífico por otro y solo compartir frontera con un país al norte, que es Canadá, y con otro al sur, México. Amén de toda la extensión y cantidad de recursos naturales y energéticos que tiene. El caso es que él no tiene ningún problema de suministro de gas con Rusia ni de otras materias y demás. Y lo primero que hace, de hecho, es sancionar a la empresa y los altos ejecutivos del Nord Stream 2. Esta empresa está registrada en Suiza, pero es una filial de Gazprom, la empresa estatal rusa de gas. Nord Stream 2 es también como se llama el nuevo gasoducto que une Rusia con Alemania. Y aquí sabes que además el primer ministro alemán congeló el tema El desarrollo del Nord Stream 2. No el desarrollo, administrativamente los permisos para que pudiese entrar el gas. Aquí Biden tiene mucho que ganar, ¿vale? Y lo vamos a ver, ahora ya va a venir menos gas de Rusia y vamos a verlo cuando te cuente lo del potencial gasístico que tiene España. Va a bloquear también los bancos rusos de defensa y desarrollo, Biden, para que no puedan conseguir dólares con la deuda rusa, exactamente lo mismo que nosotros. Y hace lo mismo también a 5 familias de la oligarquía rusa. Y tanto Estados Unidos como la Unión Europea van a prohibir el comercio con las regiones separatistas de Donbass. Estados Unidos prohíbe además que los estadounidenses puedan invertir o financiar en estas 2 regiones, en Donetsk y Lugansk. Claro, y todo esto se produce antes de la entrada de las tropas rusas en Ucrania. Porque un día después, el jueves 24, es cuando se produce esa invasión. Las primeras sanciones evidentemente no habían sido suficientemente disuasorias. No, y no creo que nadie lo esperase, ni que las sanciones lo fuesen, ni tampoco que ocurriese tan rápido la invasión, pero el desengaño lleva a nuevas medidas y demás países. Esta vez la Unión Europea no da detalle,
Pero el mismo jueves por la noche, en una cumbre extraordinaria, los 27 firman un acuerdo para dañar seriamente la economía rusa. Las nuevas sanciones tienen el objetivo de agravar la inflación en Rusia, que no te creas que están mejor que nosotros, están casi al 9%. Y quieren también incrementar sus costes de financiación. El tipo de interés ese día está al 9,5%. Además, quieren impedir el acceso a los componentes tecnológicos de gran valor añadido que Rusia importa de Europa. Curiosamente, los importa de aquí y no de China. También se prepara para paliar los efectos de la guerra. Por una parte, la Comisión Europea empieza a buscar soluciones para reducir esa dependencia del gas ruso y por otra empieza a estudiar nuevas fórmulas para que el precio del gas no afecte al precio de la electricidad y aumente además nuestra inflación. Pero la sorpresa del día es Boris Johnson, porque el primer ministro británico, que ha aguantado en su silla pese a las fiestas pandémicas, sale a la palestra para ponérselo difícil a los territorios, a los rusos en territorio inglés, porque está la cantidad de oligarcas rusos que pasean por la capital, que algunos ya llaman a la City, la Londres financiera, el Londongrado. Pues sí, y es que, Juanra, el sistema financiero del Reino Unido es el más grande de Europa y, de hecho, la mitad del comercio internacional ruso se lleva a cabo tanto en dólares como en libras. Ningún banco ruso tiene acceso ya a las libras ni puede liquidar, hacer efectivo ningún pago en sus cuentas británicas. No pueden sacar libras de Reino Unido para utilizarlas con otros países. Tampoco las empresas rusas pueden acceder a los mercados de capital, así que no pueden conseguir que los británicos compren sus acciones ni sus bonos. Claro, porque esos inversores pagarían en libras a las empresas rusas. Esa es la idea, impedir que Rusia se haga con divisas extranjeras. ¿Recuerdas en el episodio de la inflación que en los países en los que era muy alta la gente acababa utilizando otra moneda más fiable como el dólar? Sí. Pues ni Reino Unido, ni la Unión Europea, ni Estados Unidos quieren que en Rusia se tenga acceso a otra divisa, y menos a estas que son las más importantes en el comercio internacional. Cuantas menos divisas tenga Rusia, menos productos podrá comprar fuera de sus fronteras. Si además el rublo pierde valor después de las sanciones, las importaciones le van a salir más caras y redundará en la inflación. Claro, eso va a aumentar la inflación. Exactamente, Juanra. Pero además Johnson, como otros países, quiere ahogar a la oligarquía rusa, que sostiene Putin y tiene grandes fortunas fuera de Rusia. Tan grandes que se calcula que todas juntas suman casi el PIB de Rusia. Por eso Boris Johnson también anuncia que acelerará la reforma que tiene pendiente de la ley de delitos económicos para impedir que los oligarcas rusos puedan abrir sociedades opacas en Reino Unido. Suspende también la exportación a Rusia de bienes relacionados con la industria militar, la alta tecnología o la refinería de petróleo. Y prohíbe a Aeroflot, que es la Iberia rusa, operar en Reino Unido. Claro, pero bueno, ahora ya no opera en ningún país de la Unión, pero no vamos a ir anticipándonos. Estas medidas, claro, perjudican también a empresas británicas porque pierden parte de su negocio, de sus clientes, y ahí empezamos ya a ver en perspectiva algo que tenemos que tener en cuenta en toda esta situación. Yo también lo entiendo así, Juanra, y no sé si los gobiernos europeos o el estadounidense contemplan en todas esas medidas algún tipo de compensación a estas empresas o se consideran daños colaterales, como la subida del precio del gas. Porque al final las empresas tienen un menor mercado en ese mercado de capitales. Los rusos no tienen acceso para vender, pero tampoco pueden comprar sus acciones o su deuda. Y por supuesto todo lo que vaya en contra del blanqueo de capitales no va a afectar solo a los rusos, sino a todas las nacionalidades, británica incluida. En cualquier caso, más países se van sumando a las sanciones, algunas extendiéndolas solo a algunas personas y entidades, como Australia, y otras prohibiendo toda exportación a Rusia, como Canadá. Japón no emite visados a ciudadanos rusos e incluso Suiza anuncia que se va a sumar a algunas de las sanciones europeas. Sí, y llegamos al viernes 25 de febrero, en medio de las diferentes opiniones de analistas sobre la efectividad de las medidas, aparece también algo nuevo, al menos para mí, de este mundo financiero, SWIFT. Las dudas que se plantean sobre si serán o no efectivas las sanciones vienen por una parte porque la espada o la pistola son mucho más rápidas que la pluma. El ejército ruso está a las puertas de Kiev y de poco les sirve a los ucranianos que los mandatarios rusos no puedan entrar o comerciar en Europa. En cualquier caso, la Unión Europea sigue ampliando su bloqueo financiero a otros oligarcas rusos, no permitiendo visados, prohibiendo exportaciones de determinada tecnología y sanciona ya por fin al propio presidente ruso, Vladimir Putin, y a su ministro de Exteriores, Sergei Lavrov. Entran en el dudoso club en el que ya estaban Assad, el líder sirio, y Lukashenko, el presidente de Bielorrusia. Estados Unidos tiene un club parecido y a él también pertenece el líder norcoreano, Kim Jong-un.
Vale, cuéntame lo de Swift, que parece el apellido de una cantante, pero que es otra también. cosa. ¿Qué es y por qué causó tanta controversia estos días? Pues SWIFT es un sistema de mensajería internacional entre bancos. También SWIFT en inglés significa rápido y efectivamente este sistema agiliza muchísimo las operaciones financieras. Este servicio de mensajería tiene como una serie de formularios para cada tipo de operación y para comprar, vender o hacer otras operaciones financieras hay que rellenar los campos de ese formulario. Quién compra, quién vende, cuántos valores, a qué precio, qué día. O sea, entonces, si yo te quiero comprar acciones de una empresa, te mando un mensaje Swift con todos los datos. No exactamente, Juanra, porque recuerda que estos valores están depositados en una central, en nuestro caso Iberclear. Sí, es verdad. Aunque las acciones sean de segunda mano, no te las puedo dar directamente, como si fueran un coche o una bici. Tu banco, con tu orden de compra, mandará un mensaje SWIFT en el que indique que tú compras, yo vendo estas acciones por tanto dinero, y mi banco, con mi orden de venta, mandará otro mensaje SWIFT simétrico, pero contrario. Yo vendo, tú compras tantas acciones por tanto dinero. Ambos mensajes van a llegar a Iberclear, que es el que tiene las acciones realmente en depósito, aunque sean mías. Va a recibir los dos mensajes, va a comprobar que casan y el día que hemos indicado liquidará la operación. A ti te dará las acciones, o las pondrá a tu nombre, mejor dicho, y a mí me dará tu dinero. Claro, y si se corta a los bancos rusos el acceso a este sistema, a SWIFT, ya no podrán hacer operaciones en los mercados financieros. O sea, va en el mismo sentido el resto de sanciones, ¿no? ¿Y cuál es el problema? Pues mira, por una parte, se duda de la efectividad de la medida, porque si bien va a dificultar las transacciones, no las va a impedir. Pueden hacerse por otros medios. En concreto, Rusia, después de que esta medida se adoptase también contra él tras la invasión de Crimea en 2014, utiliza en parte un SWIFT made in China, así que tendría una vía para acceder a los mercados. La medida además va a dificultar, no solo, estamos otra vez hablando del disparo en el pie, no solo las transacciones de empresas europeas que tengan filiales o inversiones en Rusia, sino también en Europa. Así que la sanción se puede volver contra nosotros. Y quizá la razón más determinante en ese momento, cuando se ponen estas medidas, sea que para pagar las importaciones de gas también se utiliza el sistema SWIFT. Y eso ya sería un daño colateral de otro costal, valga la redundancia. Vale, has hablado de las empresas europeas y no lo había pensado hasta ahora. Es decir, ¿qué pueden hacer en esta situación? Parece sentido que pensemos en un sacrificio, algún tipo de sacrificio, pero vamos a ver hasta dónde podemos llegar y qué es lo que podemos hacer para amortiguar sus efectos, ¿no? Eso es, también hay que ver dónde recae ese sacrificio, porque si es un poco uniforme, fenomenal, pero es verdad que habrá sectores más afectados que otros. Mira, leí el otro día una entrevista muy interesante a José María Viñals, que es un experto en comercio internacional, y decía que las sanciones tenían que ser redactadas con precisión quirúrgica, precisamente para no dañar a nuestras empresas más que a las rusas. Cada empresa tiene que tener muy presente la normativa que redacta la Unión Europea para no exportar determinados bienes o no hacer negocio con un listado de empresas o de personas. Las empresas tienen que estar muy atentos para no infringir esta norma porque si no serán penadas. Y no solo por la Unión Europea, porque Rusia también va a redactar sus contramedidas. A día de hoy, lo que decías antes, el espacio aéreo europeo no puede ser utilizado por ningún vuelo ruso, pero tampoco los aviones europeos pueden aterrizar en Rusia. Si Air France, por decirte alguna, incumple la orden, será el gobierno ruso el que la sancione. Y piensa también en las empresas rusas radicadas en países europeos. Una empresa rusa que tenga sede en Alemania, por ejemplo, va a tener todo tipo de restricciones para recibir apoyo financiero de su matriz en Rusia. Pero la realidad es que tiene que seguir operando en Alemania con cierta normalidad. Tiene que pagar los sueldos de sus empleados, que serán además en su mayoría alemanes, seguir relacionándose con sus proveedores en Alemania, con el resto de Europa. Ya, o sea que no es tan fácil como decir, ya no me hablo con Putin, le aíslo y no quiero saber nada. De hecho, Juanra, es bastante difícil. Rusia es uno de los mayores proveedores de materias primas del mundo. Nos preocupa mucho el gas, pero Rusia produce también 50 millones de toneladas de fertilizantes al año. Es un 13% de la población mundial. Y son muchos los países... ¿No? Sí, de la producción de fertilizantes en el mundo, que son muchos los países que tienen una importante producción agraria. Para fabricar estos fertilizantes, ya vimos en nuestros episodios de materias primas que se necesita petróleo, que Rusia también produce y exporta, y cuyo precio ya sabemos que está... Bueno, es que antes de entrar, además, he visto el precio de una gasolinera y efectivamente es para morirse.
Luego está el trigo, que producen Rusia y Ucrania. Eso es. El 25% del trigo del mundo se produce en Rusia y Ucrania. Y estamos hablando de un mundo que está sufriendo las consecuencias del cambio climático y que tiene el precio de los alimentos más altos de la última década. Y otro precio que no para de subir, el del aluminio. Se ha duplicado en 2 años. Lo utilizamos para envolver bocadillos, para meter refrescos y cerveza, pero la producción es muy cara y contaminante. Y Rusia es, por detrás de China, el segundo productor mundial. Paladio, platino, oro, cobre, níquel. Rusia exporta media tabla periódica al mundo, en un entorno pospandémico de dificultades de suministro, cuellos de botella, encarecimiento del transporte y esta crisis de las materias primas. O sea, estamos sancionando, cerrando las puertas de la despensa. Más o menos. A ver, estrangular a Rusia. No sé si puede ser ponernos algo al cuello. En todo caso, está claro que nos va a provocar dificultades, a nosotros también. Claro, me pregunto, de todas formas, Rusia, con todo esto que nos estás contando, podía haber simplemente esperado y ver cómo se llenaban sus arcas de divisas con las exportaciones. Es justo lo que ha hecho en los últimos años, Juanra. Y precisamente después de las sanciones de Crimea. Ha acumulado reservas en divisas por valor de 640.000 millones de dólares en diferentes divisas. Es una tercera parte de su Producto Interior Bruto, de todo lo que produce en un año. Yo supongo que contaba con este dinero, que ¿para qué quiere un Estado tener tanto dinero de otros países? Quizás Rusia para amortiguar posibles sanciones futuras, había estado guardando así como una hormiguita, o ¿cuál es la razón? En general les interesa a todos los gobiernos, en primer lugar para poder comprar cosas de otros países, para poder importar bienes. Cuando tú compras a alguien quiere que le pagues en su moneda, a menos que seas Estados Unidos. Rusia nos exporta materias primas, pero importa muchísimos bienes de equipo y de alta tecnología de Europa. Tener divisas también te permite controlar en cierta medida el precio de tu moneda e incluso tu inflación. Ya vimos también en este episodio que si los precios subían mucho, el valor de la moneda bajaba, tanto dentro del país porque necesitas más dinero para comprar lo mismo, como fuera, porque la moneda se deprecia, vale menos respecto al resto y también necesito más dinero para comprar otras monedas. El Banco Central en este escenario lo que suele hacer es subir los tipos de interés. Eso hace que los agentes económicos prefieran ahorrar que gastar, que haya menos dinero en circulación en la economía y así cae la demanda y la oferta y el nivel de precios baja. Y fuera de sus fronteras también puede hacer lo mismo, puede llevarse parte de su dinero en circulación para que el poco que queda valga más. Y para eso tiene que comprarlo a cambio de otra moneda, cambiarlo por dólares, por ejemplo. Vale, y con todo esto nos llevas, estábamos en el tercero, cuando todavía uno podía pensar que no está siendo suficientemente contundente Europa en la respuesta a una invasión inesperada y que cambia geoestratégicamente el continente y el mundo. Pero claro, viene un cuarto paquete de sanciones, el que sí parece haber sido más eficaz, haber llevado a la economía rusa a un punto agónico. Pues sí, Juanra, la verdad que no creíamos que Rusia fuese a invadir Ucrania, pero lo hizo. No creíamos que Ucrania pudiese resistir, pero lo hace. Y vaya, si lo hace, sí. Y no creíamos que las sanciones fuesen a ser eficaces a corto plazo. Pero antes de que terminase febrero, 4 o 5 días después de que empezasen, la economía rusa ya estaba asfixiada. El domingo 27 de febrero, la Unión Europea puso en marcha su cuarto paquete de sanciones. Y este incluye el bloqueo de reservas de divisas de Rusia. De los 640.000 millones de reservas que hemos dicho que tenían, 150.000 están acumulados en oro en la propia Rusia, eso los tiene. 90.000 son yuanes, que es la divisa china, y bueno, de momento China está incómoda pero neutral. El resto está depositado en países del G7 y no los va a poder tocar. Eso es lo que le han bloqueado. Vale, ¿y el resultado? Pues Europa no puede acceder al gas ruso porque hemos cortado toda esa comunicación, pero el rublo ha caído como nunca antes, un 30% en 48 horas. El Banco Central ruso no puede vender divisas para que se aprecie el rublo, así que ha tomado también otra medida sin precedentes. Ha subido su tipo de interés del 9,5% al 20% para intentar atraer capital extranjero y detener la inflación. Lógicamente, no sé si tienen un Rusibor en vez del Euribor, pero te puedes imaginar cómo le sale ahora pedir prestado a cualquiera, a una empresa, a una familia.
Claro, tú tienes una hipoteca en Rusia y si estabas pagando pues el 9,5, ahora pagas el doble. Ahora pagas el doble, Madre efectivamente. Mía. Sí que es verdad que por otra parte te cuesta menos comprar los rublos. Habría que echar cuentas ahí, pero vamos, la situación no es muy halagüeña. Rusia es un país potente y sobre todo extenso y con una gran riqueza natural, pero no es particularmente rico, Juanra. Su PIB es solo un poco superior al nuestro, al de España, pero su población es 3 veces mayor y ya la extensión del país ni te cuento. La situación económica no se puede comparar con la europea. Entonces, al final, todas las acciones de las empresas rusas se han desplomado también en todas las bolsas internacionales. Es tan consciente Rusia de su necesidad de capital extranjero que el gobierno ruso obliga ahora a cobrar en dólares el 80% del gas y del petróleo que exporta. Y ha prohibido a los extranjeros vender acciones en la bolsa de Moscú, porque claro, entrarían más rublos. También ha cerrado, como hemos dicho antes, el espacio aéreo a 36 países, incluida toda la Unión Europea y Canadá. El precio del petróleo ha subido a causa de la guerra, casi un 7% en apenas unos días, pero las empresas petroleras están vendiendo sus participaciones en empresas rusas, aún a pérdidas. Y tenemos un gran ganador, Estados Unidos. El dólar se está apreciando porque siempre ha sido un valor refugio en tiempos de incertidumbre, así que todo el mundo quiere comprar dólares. El petróleo no para de subir, el gas lo mismo, y Rusia ahora no puede competir con Estados Unidos. Europa también está en precario, ya lo estamos viendo. Es importador de combustibles, de materias primas, su inflación empieza a ser preocupante, ya hemos visto, se ha publicado la española, por encima del 7%. Y si el Banco Central Europeo se mostraba cauteloso antes a la hora de subir los tipos de interés para no dañar la recuperación económica, en la situación actual hacerlo a lo mejor supone una nueva crisis, a lo mejor más severa también que la de la pandemia. Y mientras se cocinaban estas últimas sanciones, la mayor parte de los países europeos ha prestado ayuda humanitaria y eso van a hacerlo ahora, a suministrar material militar a Ucrania. Incluso Suiza, y esto es un dato muy muy relevante, ha renunciado a su tradicional neutralidad y ha aplicado las sanciones europeas a Putin, empezando por la congelación de los fondos rusos en el país. Todo ha sido tan rápido, tan increíble pensar que Ucrania tendría kilómetros de convoyes rusos marchando hacia Kiev, ciudades bombardeadas. No creo que Putin pensase tampoco en que iba a estar tan asfixiado económicamente, fuera de todas las competiciones deportivas, aislado, es decir, ha encontrado más resistencia de la esperada, mucha más entre los ucranianos, y ha encontrado una unidad en Occidente y particularmente en Europa con la que no contaba. Y en realidad Putin está convirtiendo a Rusia y a los rusos en apestados. Pero aún así, Juanra, yo creo que esto no es económico, pero que la diplomacia va a tener que dejarle una salida. No hay enemigo más peligroso que el que no tiene escapatoria ni nada que perder. Tendremos que confiar en que se encuentre una solución, que espero que no sea, desde luego, la nuclear. Eso dicen los analistas políticos, porque, claro, no hay nada peor que a un gato furioso cercarle y no darle salida. Entonces, tiene el botón nuclear, ya ha advertido, ya ha amenazado que ha puesto en marcha el sistema de defensa nuclear. A ver qué sucede. Sabes que en los análisis geopolíticos y demás, el que tiene posibilidad de ganar la guerra nuclear es el que tiene posibilidad de lanzar una segunda oleada de bombas nucleares. O sea, es el que queda en pie. Y ahí Rusia, la verdad que, aunque solo sea por territorio, y la poca, bueno, no entremos en Sí, que nos liamos, Juanra. Oye, nos queda lo del gas, que lo dejabas apuntado antes y me parece muy interesante lo de España como potencia gasística. ¿Te quedan fuerzas, Juanra? Sí, es muy interesante lo que estamos contando, lo que estamos aprendiendo hoy. Venga, te lo voy a resumir en 2 minutos. Por una parte, después de la crisis del petróleo en la España de 1980, pusimos a Dios por testigo que nunca volveríamos a pasar hambre de petróleo, así que nos tiramos al gas. Y como nosotros estamos en el extremo contrario de la parte de donde viene el gas a Europa y no teníamos tubos que llegasen desde Países Bajos, Noruega o Rusia, nos tocó traer el gas en barcos. Y para traerlo en barco hay que licuar el gas en el origen, transportarlo y regasificarlo aquí al llegar. Así que España es ahora mismo el 6º mayor importador de gas natural licuado del mundo y el primero de Europa. Recibimos buques metaneros procedentes de más de 10 países del mundo, desde Estados Unidos hasta Trinidad y Tobago.
Con eso obtenemos el 55% de lo que consumimos y lo completamos, bueno, hasta ahora con 2 gasoductos desde Argelia, el Medgaz y el Magreb Europa, que es el que Argel cerró el año pasado a finales porque no quería que pasase gas por Marruecos. En fin, que debemos ser el único país de la Unión Europea que lo que menos le preocupa de Rusia es que corte el gas. Claro, eso no significa que nos afecte que Rusia lo corte porque los precios van a subir para todos. Sí, es verdad, pero contamos con otra ventaja. Tenemos la mayor capacidad de almacenamiento de gas de todo el continente, que nos garantiza cierta seguridad energética de que vamos a poder almacenarlo y además un negocio alternativo, Juanra, porque nuestros depósitos de gas se alquilan para almacenar el gas de otros proveedores cuando tienen que dejarlo antes de venderlo a otro sitio. En realidad, todo esto es el final feliz de una serie de catastróficas gestiones, porque la realidad es que la capacidad gasística de España era hasta ahora un derroche. Claro, de hecho, perdona que te interrumpa, Sí. En Asturias, en el Musel en Gijón, hay una gasificadora o regasificadora que está a estrenar. Y el problema es que tenemos el gas, tenemos la capacidad, Estados Unidos como loco queriendo convertir a la península ibérica en el centro gasístico de Europa para exportarnos mejor, pero seguimos sin tener tubos que nos comuniquen con el resto de Europa, ni para recibir ni para enviar, y esto no se resuelve en 2 días. Claro, en 2018, si no recuerdo mal, se empezó el gasoducto MidCat, que comunicaba Cataluña con Francia, pero Macron lo paralizó, pues diciendo que no necesitábamos tanto gas ni competencia para sus centrales nucleares. Europa tiene que pensar qué quiere ser, cómo quiere ser frente al mundo, pero de manera seria, pensando en el bien común y en el futuro geopolítico. Y este pensamiento no es para nada romántico, Juanra, sino más bien un poco egoísta. Por separado, nuestros países no son nada frente a una Rusia, un Estados Unidos o una China. Es probable que después de la pandemia y de esta guerra venga un periodo de autarquía, que es aislarse de otros países y que cada uno busque abastecerse por sí mismo, ¿no? Se ha roto la confianza, hemos visto que tenemos muchos problemas y vamos a decir, no, cada uno lo suyo. Quizá la Unión Europea deba plantearse una reorganización de sus recursos, de su industria, sus prioridades. Empieza a hablarse de invertir nuevamente en los ejércitos nacionales, incluso de crear uno común. ¿No deberíamos definir cuáles son las industrias vitales para Europa? ¿Cómo debe distribuirse la producción según las ventajas competitivas de cada país? Deberíamos a lo mejor consolidar aún más la unión política, la fiscalidad, que ahí no hemos empezado. Juanra, yo no tengo las respuestas, pero para mí es ser Europa o no ser. No hay otra cuestión. Esto es la gran pregunta, la gran duda y lo que dejamos en el aire. ¿Cómo afectarán esto a nuestra economía? Que habrá que irlo viendo poco a poco. ¿Cómo afectará a Rusia? Que sin duda se va a empobrecer y todavía no se notarán los efectos, pero cada día que pase en esta guerra, cada día que se prolongue, Vladimir Putin lo va a tener complicado por la contestación interna, por el empobrecimiento de su país, por las quejas de las personas de su círculo próximo, los grandes oligarcas que deben tenerle ya el móvil petado de mensajes. Y bueno, desde luego, cómo quede Ucrania y el número de víctimas mortales que haya. Es una expectativa abierta, pero nosotros hoy lo que hemos hecho ha sido tratar de descifrar un poco estas sanciones, lo que son, hasta dónde pueden llegar. Si bien eso es algo que dirá el futuro. Nos seguiremos haciendo preguntas para poder decir aquello de que así funciona esto. ¿Un podcast? De Forbes.